Desde principios del siglo, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Fundación Internacional de Osteoporosis, nombró el 20 de octubre como el Día Mundial de la Osteoporosis, y esto se sigue haciendo, y de hecho se nombró la década de la osteoporosis. Este póster fue hecho en relación a esto y dirigido hacia la República Mexicana. En todas las partes del mundo se hizo la promoción, pero en cada una se fue adaptando. Y esto lo único que ejemplifica es que una columna, como es una insignia para nosotros, la columna de la Independencia que está en la Ciudad de México, los que estamos aquí en Celaya, vivimos y conocemos un poco, sabemos que también tenemos una columna de la Independencia. Bueno, pues es una columna que debe estar siempre derecha. Y aquí dice que la osteoporosis no te curve, algo a lo que no toda la población se ha acostumbrado, es que es normal considerar que hay una curvatura en la área dorsal de la columna y que esta se va acentuando a medida que va aumentando la edad, de tal manera que en la tercera edad, en la etapa de la vejez, o diría yo más bien, la etapa de madurez, es muy común ver cómo estas personas tienen una curvatura espinal muy acentuada y se les considera pues, como algo normal. Pero este tipo de alteraciones que se van dando, pues justamente, como vamos a ver en el desarrollo del tema, se debe a la presencia de osteoporosis. Recordar un poquito lo que vimos de la fisiología y fisiopatología del metabolismo óseo, y la definición de osteoporosis está dada en relación a una interacción que hay de pérdida de masa ósea, alteración de la microarquitectura que aumenta la fragilidad, y eso nos da susceptibilidad a fracturas con trauma mínimo. Como ven, esta es una definición adaptada, aunque se estaba manejando desde el siglo pasado, pero está adaptada para principios de ese siglo para poderla entender. De aquí ya vimos que podemos medir tanto la masa ósea como la microarquitectura, pero lo que vamos a tener más accesible en la práctica diaria para evaluación de nuestros pacientes, pues es la medición de la masa ósea. La microarquitectura también la tendremos, veremos algún ejemplo, pero esto es un poco utilizado a través del medir masa ósea y tener un buen seguimiento y tener factores de riesgo. Para esto vamos a ver la fragilidad ósea y la presencia de fracturas. No es al 100%, porque puede haber personas que puedan mantener una masa ósea, pero tengan una alteración de la microarquitectura y eso le esté dando la fragilidad ósea y eso le lleve a fracturas. De tal manera que podemos encontrarnos en la práctica a alguien que evaluemos una masa ósea que aparentemente está en buenas condiciones, pero ya se haya fracturado. De ahí que la forma de presentación de la enfermedad básicamente va a estar dada por la presencia de fracturas, que no se nos olvide esto, porque es muy común oír dentro de la población, ay, me duelen los huesos, ya tengo osteoporosis, voy a empezar a tomar calcio. Y el dolor de huesos, pues hay que ir desmenuzando si realmente se trata de un problema óseo propiamente dicho, por una fractura, o son estructuras del aparato musculoesquelético que van a causar dolor y que estamos refiriendo a áreas óseas, que este es el común denominador. Una fractura, yo creo que algunos de ustedes ya han pasado por esto, quien se haya fracturado o quien haya convivido con una fractura, que esto es de lo más común en nuestro medio, no sea por trauma mínimo, sea por un trauma significativo, pues van a saber que sí duele el que un hueso esté roto. Y eso es por la sensibilidad que se tiene a nivel de la cortical. Si se pierde la continuidad de la cortical, pues vamos a tener esa sensibilidad de dolor. Y regresando nuevamente a cómo está dada nuestra masa ósea y nuestra microarquitectura, pues sabemos que la masa ósea está dada básicamente en un 70%, por eso lo utilizamos con un parámetro clínico de seguimiento, y la microarquitectura un 30%, pero ese 30% puede ser significativo, vuelvo a insistir, en algunas personas que tengan masa ósea dentro de los parámetros
normales, pero la microarquitectura esté afectada. Esto en la clínica, pues lo que utilizamos hoy en día se llama osteodensitometría ósea. Y eso es algo que se ha popularizado. La tecnología viene desde el siglo pasado, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el uso de densitómetros, y esto era para medir la densidad de los materiales con los cuales se construían todos los vehículos. 80 finales, principios de los 90, se tuvo una tecnología que se ha venido en los últimos 30 años mejorando, justamente en los osteodensítometros, y se ha ido generalizando. Ustedes ya pueden encontrar prácticamente en cualquier parte de la República centros donde estén un aparato de estos, que no nada más, como vamos a ver más adelante, miden la masa ósea, sino también pueden medir la masa muscular, la masa magra, la masa grasa, etcétera. Entonces se les ha ido buscando una aplicación clínica un poquito más versátil, aunque no sigue siendo tan generalizado como el tener un gabinete radiológico y tomar una placa de hueso, que esto sí prácticamente es muy accesible, muy barato, pero que no nos está dando una placa radiográfica, aunque tenemos más de 100 años de la utilidad de estos en la práctica, de poder tener un parámetro exacto de si nuestro paciente tiene osteoporosis o no. Empleábamos mucho el término antes de esta tecnología de osteopenia o osteoporosis indiferentemente en la presencia de una radiografía, pero realmente cuando ya se presentan cambios radiográficos se ha perdido más del 30% de esa masa ósea. Así es que estamos perdiendo un estrecho bastante importante en el cual podemos detectar en forma temprana a nuestros pacientes. La microarquitectura la podemos medir a través de biopsia, ese es el estándar de oro, pero es un procedimiento invasivo, pero hay otros ya no invasivos que la tecnología nos ha permitido poder recordar cómo está formada la masa ósea. Y recalcando un poco lo que vimos en la plática anterior, una masa ósea pico es muy importante consolidar desde la concepción en el seno materno, desde que es concebido un ser humano en el vientre materno, desde ahí se va a empezar a caracterizar y a formar todos los órganos y tejidos, de tal manera que cuando nace un producto ya lleva cierta integración de ese sistema musculoesquelético y de esos huesos que van a ir madurando a través de la edad. Pero si tenemos una madre con un buen control prenatal, con un buen seguimiento, nace con buenas características ese producto, ese niño, pues desde ahí estamos engendrando una masa ósea pico que vamos a alcanzar entre los 20 y 30 años de edad. Así es que el desarrollo y crecimiento, la etapa pediátrica, la etapa adolescente y adulto joven, es muy importante poder hacer una masa ósea pico que se mantenga entre los 30 y 50 años de edad antes de que venga el cambio hormonal, la posmenopausia, la posandropausia, donde la pérdida ósea va a ser significativa y puede ser hasta un 30% que se pierda nada más por este cambio hormonal. Es lo que se llama las mujeres perdedoras rápidas en los siguientes 5 años a la menopausia, que van a perder ese 30%. Y esto es una de cada 3 pacientes. Los hombres los hacen en una forma más tardía, 10 años después, alrededor de los 60, y también van a tener una pérdida de masa ósea. Que si no tenemos una masa ósea pico muy bien realizada durante esos primeros años de vida, pues obviamente esa pérdida de 30% etapa crítica, veamos ese 70% que se tiene que dar. Si se pierde un 30%, pues quedaría en un límite de fragilidad. Y son los 50 balón en casa, en el baño, en la cocina, meten la mano y ya se fracturó el antebrazo, la famosa fractura de Coles. Y eso fue porque estas pacientes ya estaban teniendo una fragilidad ósea. ¿Cuántas veces ustedes no se han caído o otra persona en condiciones normales puede meter la mano y no se fractura? Pero estas personas tienen mayor susceptibilidad.
Así es que tomar muy en cuenta estos dos aspectos que van a ser factores de riesgo, como vamos a ver. Después, además, o sea, por la edad, después de los 60 años, ya sea en pareja, hombres y mujeres, ya dio un mal paso y se le fracturó la cadera. O que tiene una deformidad de la región dorsal de la columna, lo que ya les mencionaba, de ver a nuestros adultos de la tercera edad con una cifosis o hipercifosis dorsal. Hay otros factores de riesgo que van a inducir a que haya una masa ósea reducida, sobre todo vamos a ver endocrinos gastrointestinales y nefrológicos, que hay una mala calidad de hueso por alteraciones congénitas o factores extraesqueléticos por propensión a caídas. Las personas de la tercera edad van a tener otra serie de alteraciones que van a darles mayor probabilidad por la comorbilidad con la que coexiste todo esto y los lleve a la presencia de fracturas. ¿Cuáles son entonces estos factores de riesgo? Les decía yo que la masa ósea pico se alcanza entre los 20 y 30 años de edad. La raza blanca caucásica lo hace de forma más temprana, alrededor de los 20, en cambio la raza negra lo hace de forma más tardía, hasta los 30 años de edad. Nosotros, que somos una raza mestiza, pues lo hacemos en un término promedio. El sexo femenino tiene mayor predilección por los cambios hormonales que conlleva y la presencia de menopausia en forma más temprana, la demencia y deterioros de la salud de comorbilidades, como les decía, que tengamos una mala alimentación con una baja ingesta de calcio durante toda la vida, y esto es, vuelvo a insistir, desde la gestación, desde que la madre no tiene una buena ingesta. Se considera que la madre gestante debe tener un ingreso diario arriba de 1 gramo de calcio para poder suplir las necesidades tanto propias como la del producto, y que en la tercera edad, cuando ya tenemos alteraciones por la presencia de disminución de masa ósea, para tratar de mantener esto, o ya tenemos comorbilidades con trastornos gastrointestinales, la ingesta también debe ser alta, arriba de 1 gramo de calcio diario. La presencia de alcoholismo y tabaquismo es algo que está muy generalizado en nuestra población y que se ha relacionado con esto, básicamente alcoholismo. Los problemas de visión, que se dan más en la tercera edad, que hay que corregir para no tener problemas de susceptibilidad a caídas. Las caídas recurrentes por alteraciones del sistema musculoesquelético. La debilidad muscular secundaria a una vida sedentaria, que eso es algo muy común también en nuestra población hoy en día. Las alteraciones endocrinas, sobre todo las que tienen que ver con la mujer, retraso en la menarca, irregularidades menstruales, amenorrea inducida por el ejercicio, son las deportistas de alto rendimiento que tienen alteraciones muy comúnmente de este tipo. Las que son sometidas a histerectomía, sobre todo si son con oforectomía o sin ella, pero con oforectomía pues tenemos alteraciones que los llevan a una menopausia en relación a esto. Quienes no se les realiza pues todavía tienen un factor de protector, pero aún así se ha visto que es un factor de riesgo. La lactancia prolongada, que eso se utiliza mucho en nuestras comunidades. Hay madres que están lactando hasta los 2, 3, 4 años a sus hijos, y otras como las que ustedes ven enunciadas aquí. Veamos entonces los ejemplos característicos de estos y me voy a centrar en la parte del medio, donde los factores nutricionales van a ser los más importantes. Estas son áreas de oportunidad que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida. No puedo hacer nada con la edad, ese es un factor que ya está ahí, pero puedo hacer mucho con los factores dietéticos. Tratar de mantener una buena ingesta de calcio y sobre todo recuerden lo que habíamos visto de vitamina D, porque si no existe vitamina D, no hay una buena absorción, se reduce en forma muy significativa la absorción de calcio cuando tenemos deficiencias de vitamina D. Obviamente, ¿cómo vamos a obtener esa vitamina D? Puede ser de los alimentos, pero también lo obtenemos a través del sol. Y tenemos actualmente un miedo tremendo al cáncer de piel, por lo cual ya no nos exponemos tanto al sol, pero pues 10 a 15 minutos de sol en cuerpo entero, pues nunca caerían mal.
Eso ayudaría mucho para la síntesis propia de la vitamina D. ¿Dónde tenemos otra área de oportunidad? En la ingesta de medicamentos. Aquí en la parte central tenemos una paciente con un síndrome de Cushing o hipercortisolismo secundario. Esto es por la ingesta de corticosteroides. Ya les mencionaba yo la plática anterior, cómo los corticosteroides van a influir dentro del metabolismo óseo y nos van a dar una susceptibilidad a mayor riesgo de fracturas por la interacción que tiene, tanto hormonales como desde el punto de vista también musculoesquelético. Y la presencia de enfermedades inflamatorias crónicas, como es las pacientes que tienen artritis reumatoide, que lo pueden ver en la parte central inferior, donde ya hay una deformidad de esta paciente por una artritis reumatoide, es característico. Entonces, mi área de oportunidad aquí es controlar en forma más efectiva ese proceso inflamatorio, que ya sabemos que tiene que ver mucho con, y lo vimos en la plática anterior, las citocinas, sobre todo la interleucina 6, que es ahora en día y se revisará en su momento cuando veamos el tema. Ustedes revisen el tema de artritis reumatoide en el módulo integrativo o en el de medicina interna, como las diferentes alternativas que tenemos para el control de la enfermedad, muchas de ellas donde sabemos que produce esta enfermedad osteoporosis secundaria, tiene que ver con la interacción de citocinas, y que si yo utilizo una citocina blanca como es la interleucina 6, pues esta me va a ayudar a que pueda haber una buena recuperación del control del proceso inflamatorio, pero también de una buena regeneración y modificación de ese factor de riesgo de osteoporosis. Otros que estos factores son modificables también, pues es la ingesta de alcohol, disminuir la ingesta de alcohol, el tabaquismo, les decía yo que esto está muy generalizado, aunque básicamente el alcoholismo es lo que está más porque interfiere con la absorción de calcio, y después la realización de ejercicio. Como vean ustedes, aquí no es tanto el ejercicio que haya realizado, sino la flexibilidad que todavía tiene esta persona de la tercera edad para poder haber desarrollado un split, que eso no es tan fácil, lo puede realizar muy bien un niño, pero esto se debe a que ha mantenido una serie de ejercicios que le mantienen esa elasticidad. Y recordar que el ejercicio también hace que los músculos se fortalezcan, y estos a su vez tienen un efecto directo sobre el hueso para tratar de mantenerlo en un buen metabolismo, un buen equilibrio entre osteoformación y osteodestrucción. Vayamos a la práctica diaria. ¿Cuál es el estudio que ya les mencionaba yo, que utilizamos todos los días para poder evaluar a nuestros pacientes junto con los factores de riesgo? Pues es la osteodensitometría, o densitometría central, o densitometría axial, o con las siglas nada más de DEXA, la conocemos. Es el método más aceptado mundialmente. Les decía yo que esto está desde los años 90. La tecnología viene del siglo pasado. Ya se conoce muy bien, ya tenemos prácticamente 30 años de poderla usar, pero hay que tomar varias cosas en cuenta para poderla evaluar. Número 1, se realiza básicamente en columna lumbar y cadera, por eso se llama central, porque se va a hacer del esqueleto axial, aunque también hay las que se llaman periféricas. Vamos a ver ejemplos. Esta se empezó a realizar en poblaciones para sacar los valores normales, y esto es un método estadístico, recordarlo, muy importante para poder tener nuestros parámetros de normalidad, y en sujetos de 70 años de la tercera edad. Entonces, mucho ojo con el tipo de poblaciones que vamos a manejar. Número 1, si es central, que sea de columna y cadera. Número 2, si son personas de la tercera edad, arriba de los 60 años. Y que se hizo en personas de raza blanca. A través de los años se han ido adaptando estas poblaciones y se ha podido ir bajando y hacer estudios en el adulto ya por arriba de los 40 años, que es cuando se recomienda que se utilice ya esta técnica para ir detectando, sobre todo en aquellas personas que tienen factores hormonales que rondan entre los 40 y 50 años de edad o tienen menopausia precoz, para poder evaluar esto, y a poblaciones tanto de raza blanca, raza negra,
raza oriental o raza mestiza como la de nosotros, y afortunadamente ya tenemos estadísticas que se pueden adaptar muy bien y que nos den un concepto para poder tener un diagnóstico más fino acerca de esto. Este es el tipo de aparato con los que se cuentan hoy en día. Hay diferentes casas que se dedican a la realización de estos, de tal manera que también hay que tomar muy en cuenta qué tipo de aparato es con el que se está realizando esto, porque cada aparato debe tener una estandarización y diario debe tenerse un control. Esta técnica puede separar el hueso de otros tejidos y medirlo de cuerpo entero, de cadera, de antebrazo, de columna lumbar. Es rápido, es preciso, es exacto, pero siempre y cuando diario esté realizándose una estandarización del equipo para poder saber cuál es su margen de error que tiene día con día. Tiene una baja dosis de radiación y tiene una buena correlación con el riesgo de fractura que ya hemos aprendido a través de los años. Pero tiene otro, pues, desventaja, si lo vemos desde un punto de vista de que debe haber un técnico, como pueden ver ustedes aquí, que es el que está realizando el procedimiento y que es el que debe de señalar qué áreas son las cuales debe de ser medida la masa ósea en mi paciente. No lo hace en forma automática la máquina, la computadora. ¿Sí? Yo debo de centrar muy bien a mi paciente, como ven aquí, darle una posición adecuada y después hacer las mediciones correspondientes, de tal manera que es técnico dependiente el estudio. No es como una placa radiográfica, que también es un poquito técnico dependiente. El técnico debe saber cómo tomar una placa, en qué área y en qué condición, qué penetración le va a dar, si quedó muy blanda, si quedó muy penetrada, ya lo aprendimos nosotros y podemos de alguna manera subsanarlo, pero en este caso no. En este caso debe ser muy preciso y los técnicos que realizan estos estudios deben tener una capacitación y deben ser certificados periódicamente para la realización de su actividad. Así es que otra de las cosas que ustedes deben de tomar en cuenta es si el técnico que está realizando el estudio que ustedes van a revisar está hecho con las características idóneas para poder tener una buena interpretación. Por lo tanto, si mi técnico está certificado para que yo pueda tener confiabilidad en lo que me está reportando. De ahí, ¿cómo se reporta esto? Recuerden que es un método estadístico, como todos los procedimientos cuantitativos que yo puedo evaluar en mi paciente desde el punto de vista laboratorio o auxiliares de diagnóstico, como es en este caso la densitometría ósea. Se hace a través de las poblaciones, ya les dije cuál es la que se había hecho. Se hace un método estadístico, se toma una media y se hacen desviaciones estándar. En base a las desviaciones estándar se toma la curva, la campana de Gauss, que me ocupa el 90% de la población, y digo, el 90% de mi población en estas condiciones, de 70 años de raza caucásica, va a tener estas características y no tiene otro factor de riesgo y lo considero normal. Lo que se saca de ese rango, entonces ya lo considero anormal. Entonces es un método estadístico y toma desviaciones estándar, de tal manera que aquellos pacientes que tengan entre una desviación estándar 0 y menos una desviación estándar, se considera dentro del rango normal. Aquellos que tengan menos una desviación estándar a menos 2.5 se considera con masa ósea baja y se le denomina osteopenia. Y aquellos que tienen menos de 2.5 desviaciones estándar de una mujer joven y sana, se le considera ya con osteoporosis. Y si esta persona tiene además la presencia de una fractura con un trauma mínimo, se le considera entonces una osteoporosis severa. Esta es una clasificación que se tiene desde el siglo pasado, que sigue siendo vigente hoy en día para la evaluación de este estudio. Aquí tienen algunos ejemplos de cómo se puede medir. Vean, este es un aparato Lunar Prodigy. Les digo que hay varias casas que se encargan de realizar estos equipos. Esta es la columna lumbar en AP. Esta es la columna dorso lumbar en lateral.
de cuerpo entero y me puede sacar toda la porción ósea o me puede sacar la masa magra y puede medir grasa corporal, de tal manera que tiene otras características que se pueden evaluar hoy en día y que pueden servir para los nutriólogos, por ejemplo. Medimos las porciones centrales, columna lumbar, cadera, siempre tomando, se pueden hacer de los dos, pero la más significativa que vamos a tomar es la que no es predominante. O sea, uno que es derecho, vamos a tomar la cadera izquierda, uno que es izquierdo, vamos a tomar la cadera derecha. Pero generalmente siempre lo hacemos con la izquierda si tomamos en cuenta que todas deben ser diestros, pero no todos son en ese mismo caso. Y las periféricas, hay aparatos que se puede medir el antebrazo. Dentro de la clasificación tenemos a todas aquellas enfermedades que nos van a poder causar osteoporosis, pero en un terreno patológico, como son los tumores. Y el ejemplo del caso clínico que les traje la clase anterior, donde era una enfermedad metastásica, los tumores óseos benignos, enfermedades metabólicas óseas propias, malformaciones óseas o vasculares, u otras condiciones que afecten el aparato musculoesquelético. Vean aquí cómo se reporta los diferentes aparatos que existen. Son de diferentes estudios, centros que se han dedicado ahora, que se les denominan incluso centros de osteoporosis, de estudio de la osteoporosis, y en la República podemos encontrar varios centros. Dentro de nuestro estado tenemos uno muy importante que ya tiene cerca de 30 años de seguimiento de pacientes, que está en la ciudad de León, Guanajuato. Fue de los primeros lugares donde se tuvo esta tecnología y se ha ido mejorando. Y cómo se hace el reporte del estudio. Y vean cómo puede ser muy práctico si ustedes lo ven desde el punto de vista que este es un semáforo, donde el verde es normal, el amarillo es precaución y el rojo es problema. Verde, en este caso, es mi paciente está sano, amarillo está en la zona de osteopenia, rojo está en osteoporosis. Y el rango que me va a ir dando y donde me señala que mi paciente se encuentra en ese momento, me lo grafica perfectamente en esto y yo lo puedo ver aquí y después ver los datos de interpretación. Hay otros donde ponen una zona de intermedia un poco más en colores, pero significando básicamente eso. Y lo que hacen en azul es el seguimiento de la curva de las condiciones que dan de acuerdo a la edad y la presencia de las desviaciones estándar, pero sigue predominando el que exista el verde, el amarillo y el cambio hacia rojo, como un semáforo. Los periféricos, ya les había mostrado uno que es de antebrazo, en este caso este es el de talón. Hay tecnología por ultrasonido también. Estas son las imágenes que podemos obtener a través de esta. También se pueden hacer a través de ese mismo, periféricos de antebrazo. Las osteoporosis secundarias, entrando en la clasificación, como les decía, pues tenemos todas las endócrinas, hipogonadismo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hipercortisolismo, diabetes mellitus. Esto es donde entra la cortisona, pero pues se considera una enfermedad propia cuando la corteza suprarrenal produce mayor cantidad de cortisol, ¿sí? Y produce un síndrome de Cushing, que está descrito desde el siglo pasado por un neurocirujano. Y el secundario es el que es inducido por la toma de corticosteroides en forma oral. La diabetes también está asociada y esto es algo que vemos muy comúnmente en nuestro medio, diabéticos. Los fármacos, corticosteroides, ya lo decía, los anticonvulsivantes y el uso de anticoagulantes, las neoplasias, otras, los pacientes trasplantados que cada día vemos con mayor frecuencia, desnutrición, mala absorción, la inmovilización prolongada, el alcoholismo, más importante que el tabaquismo, osteogénesis imperfecta, los pacientes con SIDA, con sobrevida a largo plazo. ¿Cómo se está evaluando entonces los estudios de densitometría? Aquí ven algunos ejemplos.
periféricos como de los centrales. Y recuérdenlo, son técnico dependientes. El técnico tiene que ver dónde va a medir exactamente la masa ósea para poder tener datos fidedignos. Otras enfermedades, las inflamatorias, como es la artritis reumatoide, que ya he hecho mucho énfasis en esto, la tirotoxicosis, síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo, ya lo vimos, gastrectomías, problemas gastrointestinales, otro endocrino, insuficiencia gonadal, hemocromatosis, los diabéticos, sobre todo insulinodependientes, linfomas, leucemias, los hematológicos, la hemofilia, trastornos de coagulación, esclerosis múltiple, neurológicos, osteogénesis imperfecta, propias del aparato musculoesquelético, las alteraciones gastrointestinales, otra insuficiencia hepática, cirrosis biliar primaria, acromegalia, que implica prácticamente también afección del músculo esquelético, espondilitis anquilosante, que es otra enfermedad inflamatoria crónica, talasemias, las hematológicas, endometriosis ginecológica, amiloidosis, metabólica, talasemias y mieloma múltiple. Vean ustedes entonces cómo a través de que ustedes revisen varios de los órganos y sistemas, el hueso siempre va a tener una participación dentro de esto, no se les olvide. Siempre piensen cuando están viendo una enfermedad, ¿afecta el hueso o no? La tecnología, les decía que nos permite poder realizar una imagen no invasiva, en este caso el microTAC, me puede dar la microarquitectura trabecular. No es un estudio que se disponga en todos lados, es de investigación, sobre todo para ver los efectos de los medicamentos. Pero vemos como aquí hay una trabeculación normal y aquí vemos unas trabéculas disminuidas por osteoporosis. Drogas asociadas, sobre todo corticosteroides, ya hice mucho énfasis en todas estas. Ejemplos. Un paciente masculino de 78 años de edad con diagnóstico de osteoartritis y una automedicación con artridol. El artridol contiene un esteroide. Y el esteroide, pues obviamente causó alteraciones en el metabolismo óseo, no propiamente la osteoartritis, lo cual le da una fractura de compresión de L1. La presencia de la hipercifosis dorsal en mi paciente. Y vean dónde está el rango de su densitometría, en -3. El T-score es siempre el que vamos a tratar de utilizar para esto. Hice algo mal y me fui hasta el final. Ya quise terminar, perdón. Todavía nos falta un poquito. Aquí está. Hay muchos marcadores acerca del metabolismo óseo. En la práctica ninguno ha sido, pero hay en la investigación. Simplemente para recargar. Es una imagen muy cargada. No la vamos a saltar rápido. Otro ejemplo de fracturas de cuerpos vertebrales. Este es en una posición lateral, L1, pero desde T7, 8, 9 y 10 ya tiene alteraciones. ¿Qué es lo que podemos utilizar nosotros en cuanto al tratamiento de nuestros pacientes? Pues calcio y vitamina D desde la gestación de la madre y después drogas antirresortivas o moduladoras de el metabolismo. Calcitonina ya casi no lo usamos, pero los hormonales sí se utilizan mucho, sobre todo en las mujeres, en las etapas críticas y en los hombres, y los inhibidores antiestrogénicos. Otro ejemplo, femenina de 76 años con diagnóstico de artritis, usuaria crónica de esteroides. Se identifica aumento en la densidad del cuerpo vertebral T12. Y aquí pues está dada su T-score, que está en el área roja, -3.5, por ahí va más o menos. Los medicamentos antirresortivos tenemos varios en el mercado, estos son los más utilizados, son los nombres comerciales. La evaluación de la columna vertebral en forma lateral con la morfometría nos sirve muy bien para poder diagnosticar otra vez esto, y aquí tenemos fracturas de los cuerpos T10, T11, T12 y L1. Hay fármacos osteoformadores, folato de estroncio y el teriparatide, que es un formador, y un antirresortivo. Estos son biológicos, son de la última generación que tenemos en este ciclo, y hay otros que ya están en el mercado, próximos a salir al mercado, pero estos son los más utilizados, los que tenemos con mayor experiencia para
nuestros pacientes. Este es un sintético de teriparatide, de paratormona, que sabemos que a dosis regulada y por espacios de año y medio a 2 máximo puede darnos un buen efecto osteoformador, pero cuando tenemos dosis excesiva, como vimos en el hiperparatiroidismo, pues puede ser un medicamento que nos produzca osteoporosis secundaria. Otro ejemplo, tenemos una niña de 12 años con trasplante renal de 8 meses, tratamiento con esteroides y desarrolló un síndrome de Cushing esteroideo. No se ve tan marcado como el ejemplo que les di yo, pero también se puede evaluar. Nada más hay que tener en cuenta algo muy importante. Quedamos que este tipo de estudios se hizo en personas adultas mayores, entonces hay que saber si yo estoy evaluando a un adolescente, si tengo la población con la cual la voy a comparar. El manejo integral entonces debe ser, número 1, con una muy buena ingesta de calcio al día. Las que tienen dosis más altas son las madres gestantes y las personas en la tercera edad, que ya han pasado con los efectos hormonales, posmenopausia, posandropausia. Si la dieta no cubre este requerimiento, pues hay que suplementarla. El ejercicio, y recordar que hay que dar suficiente vitamina D. Hoy en día tenemos un grave problema por deficiencia de vitamina D, por todas las características propias de que no nos asoleamos, no tenemos una buena ingesta a través de la alimentación. Entonces, muchos de los medicamentos con calcio ya también vienen suplementados con vitamina D también, pero hay que hacer una determinación de 25-hidroxivitamina D, que es muy práctico hoy en día y no es tan caro, para saber en qué rango está nuestro paciente y si lo debemos suplementar con mayor cantidad o es suficiente con lo que viene en las presentaciones. El ejercicio, fomentar el ejercicio, son áreas de oportunidad. Recuerden que son factores de riesgo modificables y con media hora que le digamos a nuestro paciente diario, 3 horas por semana, es suficiente para poder mantener un buen salud musculoesquelética. Evitar el consumo de alcohol, de tabaco, de ser posible. Hacer la exposición solar en áreas descubiertas, 15 a 20 minutos al día, si es posible. La suplementación de vitamina D. Muchos de los que ya vienen en presentaciones traen 400 unidades nada más. Sí, tenemos que suplementarlas más, sobre todo si mi paciente tiene deficiencias, vuelvo a insistir. Toda aquella mujer que esté en la etapa de la climaterio, menopausia, si es posible suplementarla. Este es el primer tratamiento. Recuerden, 1 de cada 3 es perdedora rápida de masa ósea en los siguientes 5 años. Entonces ahí tenemos un área de oportunidad muy importante con la cual podemos mejorar a nuestros pacientes. Y en todos los adultos mayores, si le podemos facilitar la vida para prevenir las caídas, es muy importante, la estaremos protegiendo y sobre todo las caídas se dan dentro de casa. Adecuar las condiciones en casa para evitarles las caídas, áreas resbalosas, pisos antirresbalantes, los escalones, tener agarraderas, baños un poco más altos, etcétera. Todo lo que le facilite la vida diaria, sobre todo aquellos que ya tienen alguna discapacidad, pues es muy importante tenerlo en cuenta. En México existe una plataforma en internet, les sugiero que se metan nada más por pura curiosidad. Está en varios idiomas, busquen el de México, pero con que pongan Frax al googlear, rápidamente lo van a encontrar y es una página donde les da factores de riesgo. Todos estos son clínicos y solamente uno es de un auxiliar de diagnóstico, como es la densitometría. Entonces les pide la edad, el género, el peso, la estatura, si tuvo fractura previa, si tiene padres con antecedentes de fracturas, si tiene tabaquismo, si uso de corticosteroides, si tiene artritis reumatoide, osteoporosis secundaria, alcoholismo, y hasta ahí les puede dar un cierto riesgo de poder padecer fractura en los siguientes 10 años. Recuerden, y lo van a ver en cada una de las revisiones por aparatos y sistemas,
cómo cada día buscamos más factores de riesgo que me puedan permitir evaluar mejor en la clínica a mi paciente y que pueda en algunos factores modificables incidir en ellos para mejorar su calidad de vida y tener mejor controlada a mis pacientes. Estoy hablando del paciente diabético, estoy hablando del paciente con dislipidemia, estoy hablando con el paciente con problema cardiovascular que ya se infartó. Si tenemos la densitometría ósea, pues eso ayudaría más, pero es un dato más anexo que puedo tener yo para poder evaluar mejor a mi paciente y tener la evaluación correcta y darle un mejor seguimiento del mismo. Recuerden que hay que moverlo. Gracias, es todo. Que tengan buen día y mucho gusto en haber compartido con ustedes estos conocimientos acerca de el metabolismo óseo y la osteoporosis. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Gracias.